y amén. Abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 40 al 42. Y mantenga su Biblia abierta a este capítulo. Hechos capítulo 5, versículo 40, dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días cuando estamos leyendo las noticias o las estamos escuchando por televisión, nos damos cuenta de cómo en algunas partes de la tierra hay persecución contra el cristiano. Porque el nombre de Jesús es aborrecido por aquellos que no pertenecen a la familia de Jesús, que es la iglesia. La pregunta es, ¿seremos nosotros afectados en algún momento dado? Jesús, hablando de los aspectos proféticos en Mateo capítulo 24, Él habló acerca de las señales de los últimos tiempos, y una de esas señales era que habría persecución sobre la iglesia. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y estar preparados. Vemos que en el momento del nacimiento de la iglesia, así como cuando Jesús nace en la ciudad de Belén, allá en Judea, fue amenazado a muerte por Herodes, o más bien Satanás a través de Herodes, así también en el nacimiento de la iglesia, que fue en el día de Pentecostés, la iglesia sufrió amenazas a muerte. Lo mismo sucede cuando usted y yo hemos conocido a Cristo, hemos nacido de nuevo. Por tener la vida de Cristo en nuestro corazón, también hay amenazas de muerte de Satanás. De ahí que entonces nos encontramos en batallas espirituales que antes de no conocer a Cristo no las teníamos. La persecución siempre ha habido, de una u de otra forma, pero nosotros tenemos que estar preparados para poder enfrentarla con valentía. Es por eso, hermanos, que la iglesia en el libro de los Hechos, ante esas amenazas, los apóstoles no solamente fueron intimados, no solamente fueron intimidados, no solamente fueron azotados, sino que hubo amenazas a muerte, pero ellos no dejaron de predicar y enseñar. Iglesia de Cristo, a pesar de cualquier cosa que esté aconteciendo a nuestro alrededor o en toda la tierra, la iglesia no se tiene que detener. Por eso podemos decir, firmes y adelante es la orden del Señor. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema, no te detengas ante los vientos de persecución. Vemos aquí el surgimiento de los celos por la obra del Espíritu Santo en la predicación. La predicación del Evangelio es respaldada por la persona del Espíritu Santo, cambiando los corazones como también haciendo maravillas y milagros en el pueblo. Y esto despertó celos en aquellos corazones no redimidos. Por eso que en este mismo capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 12 al 17, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Cómo es posible que las cosas buenas produzcan celos?
debería producir gratitud hacia hacia lo que está sucediendo. Pero una persona celosa son las personas más peligrosas que puede haber. Ve aquí, hermanos, los resultados espirituales que menciona aquí la palabra de Dios que hemos leído, que trajeron esa reacción negativa. Por ejemplo, estamos hablando de frutos muy buenos, como es el respaldo de Dios a su doctrina y a sus siervos. Había Dios respaldando su palabra por medio de prodigios, señales y maravillas, de tal manera que habían tantos milagros tan sorprendentes que la gente traía a sus enfermos, y cuando Pedro pasaba y la sombra de él caía en alguno de ellos, eran sanados. O sea, estamos hablando de cosas extraordinarias. Venían de ciudades vecinas, o sea que la palabra crecía porque los corazones se abrían al mensaje del evangelio. Entonces había un respaldo de Dios, y cuando hay un respaldo de Dios, lo que se supone es que debemos de alegrarnos, no producirnos celos. Además de eso, había una unidad espiritual en la iglesia. Es decir, estaban en una misma mente doctrinalmente hablando, pero también había una unidad congregacional. Se reunían, dice, en el pórtico de Salomón. Era un área del patio, una explanada, que había en aquel entonces miles de personas ahí, y ahí se reunía la iglesia en ese sector. O sea que no dejaban de congregarse. La Biblia nos exhorta en Hebreos 10:25, cuando nos dice que no debemos de dejarnos de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. Pero aquellos, la iglesia, hermanos, al congregarse, lo que sucedía es que se miraban los números, y cuando los números crecen, entonces hay celos en aquellos que no crecen. Lo mismo también, hermanos, podemos mirar otro fruto, es la admiración sin compromiso que tenían algunos. O sea, algunas no se habían convertido a Cristo, pero se admiraban de lo que estaba sucediendo, porque eran tremendos beneficios. Y dice, los alababan, o sea, ellos admiraban a la gente, habían ciertos comentarios positivos hacia la iglesia de Cristo, aunque ellos no eran parte de la iglesia, pero los alababan. Y esto trajo celos. ¿Se recuerda usted de aquel momento que Saúl, el rey de Israel, se llenó de celos cuando decían, David mató a 10,000 y Saúl mató a sus miles? Digo, ¿por qué dicen de David que mataba 10,000 y yo solo 1,000? O sea, los números trajeron en el corazón de él celos. Y eso, hermano, en un momento dado que este hombre que era el suegro del rey David trató hasta de matarlo. Entonces vemos acá que, hermanos, cuando la iglesia de Dios está siendo bendecida en los corazones que no han sido tocados por Dios, va a producir realmente celos, y por causa de la admiración, en el caso que tenían, la admiración que tenían sobre David, trajo celos en el corazón de Saúl. Así también en los sumos sacerdotes, en lo que eran los saduceos y en todo lo que formaba el Sanedrín en aquel entonces. Pero también había un crecimiento numérico sin precedentes, porque dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. En la medida que la iglesia va creciendo, recuerden esto, va a despertar celos en aquellos que no crecen. Va a despertar celos. Entonces, ¿por qué era que crecía la iglesia? Por dos razones fundamentales. Una es porque había un milagro espiritual, los corazones eran cambiados, o sea que las necesidades espirituales eran atendidas por la palabra de Dios, las vidas eran transformadas, pero también había las necesidades de carácter social y materiales eran atendidas. O sea que el amor de Dios se había derramado de tal manera que la gente compartía de sus bienes, había un amor tremendo, se desprendían de lo suyo para dárselo a aquel que estaba necesitado. Entonces, estos buenos frutos despertaron celos. Todos a lo largo de la historia han observado que los celos no son buenos. Hay algunos todavía que van, además encontramos algunos comentarios en la literatura, en la historia, que algunos piensan que los celos son buenos, lo ven como sinónimo de amor. La mayoría no piensa así. Y la Biblia, hermanos, cuando habla de los celos, la Biblia habla que el celo es un fruto de la carne, es decir, es pecado. Por eso, por ejemplo, este escritor, Balzac, dijo,
estar celoso es el colmo del egoísmo, es la irritación de una falsa vanidad. Algunos dicen, porque te amo, te celo. No es cierto. Si una esposa es celosa o un esposo, no es amor, eso es egoísmo. Nosotros tenemos un instinto que es el instinto de dominación, que Dios lo ha puesto para poder adquirir, digamos, las cosas que nos son necesarias para poder lanzar proyectos, de desarrollarnos en la vida. Pero en este momento, cuando se cruza el umbral establecido por Dios, entonces quiere apoderarse de otras personas o de las cosas. De ahí que entonces al cruzar esa línea se convierte en algo pecaminoso, y en este caso así son los celos. Prácticamente los celos es, hermano, una persona que quiere darle golpe de estado a Dios, y esa persona quiere ser el Señor o el que gobierne o que tenga hegemonía sobre esta persona o sobre un grupo, lo que sea. Vemos también que existen, por ejemplo, celos profesionales. Hay celos religiosos, hay celos de distinta naturaleza en el matrimonio. Entonces vemos aquí, dice que se llenaron de celos. ¿Por qué? Por cosas buenas. O sea que cuando las cosas buenas se están dando, se revela lo malo que hay en el corazón de otras personas. Y eso se muestra a través de reacciones antagónicas, y esto ciega los ojos del entendimiento. Una persona celosa es una persona ciega. Vean lo que dice en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, o sea, estamos hablando del líder espiritual de aquel entonces, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y una persona celosa es una persona ciega, que no puede discernir, toma decisiones equivocadas. Por eso que la palabra griega que se traduce aquí como celo significa interés serio. O sea, etimológicamente eso es lo que significa, pero es un interés serio por sí mismo, o sea, un egoísmo. De hecho, la raíz de esta palabra griega significa entrar en ebullición. O sea, que una persona que es celosa está hirviendo en lo más profundo de su corazón y se enrojece. Por eso que en el Antiguo Testamento, cuando se refería a la palabra celo, a una persona celosa, era que el rostro se le había puesto, como decimos, colorado, como decimos aquí en El Salvador. Se le había puesto rojo, pero al rojo del malestar, porque otra persona tenía lo que esa persona quería. Entonces vemos aquí que cuando una persona se ve amenazado su control sobre algo, entonces, y nacen los celos, es un malestar que le produce en lo más profundo de su corazón. Entonces, esos celos va a producir reacciones antagónicas. O sea, esto va a poner en peligro el matrimonio, va a poner en peligro lo que es, por ejemplo, una empresa. Algunas veces se tocan algunos principios o algunos valores en una empresa para capacitar al personal, pero no se habla de los celos, porque hay celos profesionales. ¿Qué tal en una empresa? ¿Qué tal en el gobierno? ¿Qué tal en la sociedad? Los celos empresariales. Estas cosas llegan a destruir. Y por lo menos, hermanos, vemos aquí que los celos trajeron esta reacción. La primera reacción antagónica es rebelión. ¿Y rebelión en qué sentido? Ante la evidencia de la vida de Jesús en la iglesia. Jesús, hermano, había resucitado y Él es el que estaba haciendo las maravillas y los milagros. Sin embargo, a pesar de tener evidencias concretas de la vida de Cristo manifestada en la iglesia, se rebelaron en contra de la verdad. Los celos, oiga bien esto, no le hace caso a la verdad. Los celos le hace caso a salirse con las suyas. La persona celosa puede tener la evidencia de que el papel que tiene en su mano es blanco, pero como hay una rebelión, dice, aunque es cierto, es blanco, pero yo digo que es negro. O sea, que en buen salvadoreño, que agarra llave. Y se rebela contra la realidad. No solo eso, sino que también, hermano, otra reacción que produce los celos es frustración. Y en este caso, porque no funciona lo que cree. Los saduceos no le estaba funcionando su religiosidad.
Mas ahora la iglesia sí estaba funcionando. Los números, hermanos, se multiplicaban. La gente era cambiada. Las vidas eran totalmente, hermanos, restauradas. La familia, la economía, todo. Entonces la iglesia estaba prosperando en todo sentido. Entonces cuando una persona no ve que lo que él o ella siempre ha creído que ha de funcionar y no le funciona, y funciona, en este caso, en el evangelio, se frustra. Y esto es lo que produce pues ese malestar, hermanos, porque están siendo desafiados por la competencia y revelan su ineptitud. Entonces cuando una persona está progresando, está desarrollándose, la iglesia estaba desarrollándose, entonces estaba reflejando la ineptitud de la religión de los saduceos. Entonces esto les trajo mucho celo, porque ellos pensaban que lo que ellos tenían era lo mejor. Pero también, hermano, puedo decir esto: el celo es la expresión del sentimiento de fracaso de Satanás al verse fracasado, y lo canaliza por medio de sus seguidores. Hay veces, hermanos, que no nos damos cuenta, pero algunos están siendo instrumentos de Satanás. Porque Satanás vive frustrado, está celoso, porque él pensó que al darle muerte a Cristo se terminaba el plan de redención. Él no entendía bien esto, pero cuando Cristo resucitó, ahora las cosas, hermano, salieron al revés de acuerdo al pensamiento diabólico. Entonces, claro, las cosas, en lugar de retroceder, iban incrementándose. O sea, Satanás no pudo detener el avance, ni va a poder detener el avance de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, ese celo satánico, diabólico, lo canaliza a través de las personas. Y en el caso del mundo religioso, puede ocupar, como en aquel entonces, a los religiosos, a los saduceos, para perseguir a la iglesia. Y es por eso que vemos hoy en día, hermanos, cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida, como lo fue en los tiempos pasados. Pero no solamente eso, sino que otra reacción antagónica de una persona o de un sistema o de un grupo celoso usa la injusticia. Vea lo que dice el versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ellos tenían en el templo, tenían cárceles, pero eran cuando la guardia del templo había, por ejemplo, capturado a alguien que estaba haciendo algún desorden y lo ponían ahí. Pero en este caso dice que era una cárcel pública y ellos no tenían facultad como religiosos de meter a nadie en la cárcel pública. O sea, lo que estamos viendo aquí es esto: que ellos usaron la injusticia ocupando a los administradores de la justicia. O sea que ellos de alguna manera tenían una influencia, el mundo religioso tenía influencia sobre el poder judicial, para que en ese caso se aliaran y pudieran entonces arremeter en contra de la iglesia. O sea que vemos aquí que ellos fueron metidos a la cárcel sin un delito, sin haber sido juzgados, y estaban actuando con conocimiento de causa, que estaban cometiendo un delito, pero aún así lo estaban haciendo. De ahí que encontramos entonces, hermanos, este mismo espíritu que de celos o de egoísmo, que hace que en un momento dado exista una especie de matrimonio entre los poderes del Estado y los intereses religiosos, económicos y políticos. Por eso que la Biblia, allá en el Salmo 82, vemos aquí lo que se conoce como una ironía. O sea, es una de las figuras del lenguaje que nos ayuda a entender, hermanos, que es como que Dios le está diciendo, en este caso, a los administradores de justicia, a los jueces, les está diciendo: ustedes se creen dioses. Muy bien, pero como hombres van a morir. Y este Salmo 82, mire esta ironía. Dios está, dice, en la reunión de los dioses. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Porque está escribiendo aquí a los jueces. Entonces, porque ellos se creían dioses, que tenían control sobre las demás personas. Es una ironía. Dice: en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Está hablando a los dioses, refiriéndose a los jueces.
Dice, y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librad de mano de los impíos. O sea, aquí está el consejo, diciendo, no, ustedes tienen que administrar la justicia de esta manera. Pero ellos no, ellos se creían dioses de tal manera que podían tomar decisiones sobre cualquier persona, de vida o de muerte. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, o sea, está hablando de esta ironía. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea que la ironía que Dios ocupa acá es para hacer reflexionar a aquellos que se han puesto en el Olimpo, que creen que son inalcanzables. Pero Dios les dice acá, pero como hombres moriréis. Algunos no tienen temor. Oiga, nosotros debemos de ponernos al lado de lo que es correcto, lo que es justo. Si alguien está impulsándole a cometer un delito, está hablando salirse de los marcos de la ley, entonces ellos creen que nunca van a ser juzgados. Y si en esta tierra la ley o la justicia no la administra, ¿qué va a pasar? El día que usted muera se va a enfrentar cara a cara con Dios. Veía un programa, nada menos el día de ayer, de una autopsia, y este médico norteamericano decía, en este lugar, en la morgue, aquí no hay posición de celebridades, no hay posición política ni económica, aquí todos son iguales. Exactamente. El día que nos entierren, los mismos gusanos nos van a comer a todos, hermanos. Entonces, el día que nos presentemos delante de Dios, entonces Dios va a decir, bueno, hijo, ahora yo te voy a juzgar a ti. Por eso que nosotros debemos de entender esto, que nosotros no podemos, hermanos, ensoberbecernos y hacer uso de la injusticia, hermanos, y ocupando a otras personas que se involucren en estas cosas. Vemos aquí cómo los saduceos manipularon al sistema judicial para arremeter contra la iglesia. Entonces vemos aquí, hermanos, que los celos surgen porque el Espíritu Santo estaba trabajando en la predicación del Evangelio. Y es que el Evangelio es mensaje de vida. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, la iglesia crece porque el mensaje es de vida, es mensaje de poder. Y esto tarde o temprano va a traer celos. Ahora, nosotros debemos de entender que el mensaje del Evangelio, como es de Dios, será respaldado por Dios en la predicación. He aquí entonces, no temamos. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. En el versículo 19 dice así la Escritura: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que el Señor, hermano, aunque el diablo quiera arremeter contra usted, lo quiera encerrar, le quiera silenciar, lo quiera callar, hermano, Dios va a respaldar a su iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios abre las puertas para que se siga predicando el Evangelio. Dice aquí que un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó. No solamente los abrió, sino que abrió la puerta, sino que la cerró. Gloria al Señor. Y la guardia que estaba ahí ni siquiera se dio cuenta cuando eso sucedió. Porque sigue diciendo: y puestos en pie en el templo y se anunciaba al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocado el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos,
a nadie hallamos dentro. Milagro. Hermano, quiero decirle una cosa. Si el diablo quiere ponerlo a usted detrás de las rejas de cualquier naturaleza, sean físicas o sean rejas de carácter, de presión o de temor, quiero decirle una cosa. Mas Dios siempre va a enviar su ángel para que usted siga anunciando las buenas nuevas de salvación. Estas puertas puede ser una enfermedad que le diga a usted, no vas a seguir adelante. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema de hogar, puede ser un problema de cualquier naturaleza, puede ser, hermano, una persecución institucional. Sin embargo, el evangelio no se va a detener, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios va a abrir esas puertas. ¿Por qué? Porque es el único mensaje de vida al cual debemos ponerle diligencia y valentía. No existe otro mensaje de vida. Por eso el ángel le dice, oiga bien esto, hermano, el ángel mismo que lo sacó le dice en el versículo 20, y dispuestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El único mensaje que trae vida eterna es el evangelio. De ahí no hay otro, no existe otro. Por eso Dios abre las puertas, porque no hay otro mensaje de vida más que el evangelio de Jesús, en contraposición de todos los mensajes de muerte. Todos los mensajes, hermano, que traten de buscar salvación no es un mensaje de vida, es un mensaje de engaño y de muerte. El único mensaje de vida es el mensaje de Jesús. Además de eso, Dios abre las puertas porque es el único mensaje que Dios respalda. Dios está detrás, hermanos, de su palabra, no detrás de los comentarios humanos, no detrás de lo que nosotros pensemos. La Escritura nos dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice el Señor en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es vida, hermano. Cuando se siembra, germina. La palabra es poderosa y no vuelve a Dios vacía. ¿Por qué Dios abrió las puertas? No solamente porque en el evangelio hay vida, sino porque en el evangelio es el único mensaje que Dios respalda, que hace germinar en el corazón, que cambia el corazón, transforma la vida. Pero también, ¿por qué Dios abre las puertas? Porque es el único mensaje que no puede ser apresado. A lo largo de los siglos, comenzando con las amenazas que vinieron con el Señor Jesucristo en el momento de su nacimiento, las amenazas en el libro de los Hechos, las persecuciones, las muertes, a lo largo de los siglos, tanta persecución y muerte que ha habido, los templos quemados, las Biblias quemadas, gente ha sido mutilada. Sin embargo, el mensaje no se detiene. Lo que sucede es que las personas que no tienen el corazón de Cristo no comprenden es que el mensaje de Dios, pueden quemar la Biblia, es decir, pueden quemar el papel y la tinta, pero no el mensaje de Dios. Pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma de un cristiano. Por eso prevalece sobre cualquier cosa. De ahí que entonces, ¿por qué Dios abrió las puertas? Porque es el único mensaje que no puede ser atrapado. Ha habido, hermanos, argumentos filosóficos, argumentos, hermanos, políticos. Ha habido, tantas amenazas de la falsa doctrina, hermanos, de la persecución, de muerte, para tratar de desvirtuar y destruir el evangelio, pero no se puede. ¿Por qué? Porque es un mensaje que viene de Dios. Ahora bien, si Dios está detrás de la predicación del evangelio, debemos de saber esto, que Dios, hermanos, nos va a seguir defendiendo, nos va a seguir ayudando. Ahora, hermanos, pero esto va a traer de alguna manera reacciones del enemigo para tratar de detener la obra de Dios. Deben saber esto, que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Cuando las puertas se abren, las puertas, por ejemplo, en la predicación en las naciones, puertas cerradas se abren para predicar. Lugares donde antes no se podía predicar. Pero ahora sí, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Y quiero decirle una cosa linda, hermano, y es que
Hermano, América Latina es el continente, juntamente con el continente africano, pero América Latina es donde más población cristiana nacida de nuevo hay en la tierra. Y el evangelio está creciendo como nunca antes. Después sigue el continente africano. Entonces, pero está tanto América Latina como África están lanzando misioneros por todas partes de la tierra. Y cuando las puertas se están abriendo, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces vemos aquí cuál fue la reacción. Vemos el versículo, en el versículo 26, dice aquí la escritura: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote, y les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El enemigo va a reaccionar. En primer lugar, va a acusar a la iglesia de desacato. Es decir, ¿por qué? Porque fue el concilio, estamos hablando, la unidad del poder legislativo, en lo que era la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces, y también podemos decir los concejales de la alcaldía y también los religiosos. O sea, estamos hablando del Sanedrín, que era un conjunto de todo el liderazgo político y religioso, que eran 70 hombres los que estaban ahí en esa asamblea para arremeter contra dos de ellos, a Pedro y a Juan. Sin embargo, vemos aquí que de ellos, cuando se dirigen, el sumo sacerdote, que era, por decirlo así, el presidente de la asamblea legislativa, el que presidía esa asamblea, los confronta y les dice: ¿por qué están ustedes hablando en ese nombre cuando nosotros les mandamos que no lo hicieran? Una de las cosas que va a hacer el enemigo, va a usar, va a ocupar a personas y va a acusar a la iglesia de desacato a las órdenes de las personas. Hermanos, es porque nosotros no podemos obedecer a los hombres, sino debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso algunos lo miran como desacato. Si la autoridad está equivocada, no podemos nosotros someternos a esa autoridad. Tenemos que someternos primero a Dios. Si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, no podemos obedecer, sea cualquier autoridad que esté sobre nosotros. Ahora, si esa autoridad está de acuerdo a los principios bíblicos, hay que obedecer, eso sí. Entonces, nos van a acusar de desacato. Segundo, vemos otra reacción: sembraron temor para detener el avance de la predicación. O sea, dice que los trajeron al concilio. O sea, era para intimidarlos, para atemorizarlos. Pero el enemigo va a tratar de poner temor. Pero no solo eso, sino también empezaron ellos a asegurar que el evangelio es un invento de hombres. Porque le dice: vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. El evangelio, oiga bien, no es un invento de los apóstoles. El evangelio es la revelación de Dios a los hombres. Entonces, una de las cosas que a lo largo de la historia ha hecho el diablo es tirar una cortina de humo diciendo que el evangelio, la Biblia, es un libro como otro libro religioso y que Jesús es como cualquier otra persona religiosa que ha existido sobre la faz de la tierra. Hermanos, el diablo va a tratar de atacar de esa manera para que nosotros podamos dudar acerca de lo que hemos creído. Satanás va a tirar falsa doctrina con el propósito que nosotros digamos: sí, o sea, esta es mi doctrina. Hermano, la doctrina, hermano, es revelación de Dios. Algunos han llegado hasta dudar de la palabra y se han apartado de los caminos de Dios porque dicen: bueno, quizás esta es la doctrina de la iglesia tal o de aquella, de esta otra iglesia. Hermano, el evangelio es uno y ese evangelio está siendo predicado. Pero hay algunos lugares que también hay falsa doctrina. Pero el punto es que si hay palabra de Dios, hay evangelio, ese evangelio proviene de Dios, no proviene de los pastores, no viene de los misioneros, es una revelación por parte de Dios. Cristo mismo fue quien lo habló, lo pronunció y los discípulos escribieron todo aquello que Jesús dijo.
Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Primero, va a tratar de acusarnos de desobediencia o desacato. Va a tratar de meter temor y también va a tratar de hacernos dudar que el Evangelio es como cualquier otro libro. Y toda iglesia, todo cristiano que dude acerca de la doctrina bíblica va a caer en la trampa del ecumenismo, donde harán una ensalada de todas las religiones para que exista una religión a nivel mundial. Nosotros no podemos poner la Biblia a la par de cualquier otro libro religioso. La Biblia es palabra de Dios. Los demás libros son ideas humanas de los religiosos, pero no es revelación de Dios. Ahora, esto nos ayuda a ver que Dios nos va a respaldar aún ante todas estas, digamos, reacciones. Pero es aquí donde también esto nos lleva a ver cómo los apóstoles enfrentaron esta situación. Y entonces es cómo lo enfrentaron con valor. Pero fue porque ellos le dieron la importancia de estar debajo de la autoridad de Dios. Miren lo que dice en el versículo 27. Dice, cuando los trajeron, o sea, los apóstoles, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vea esto, ellos no le tuvieron miedo a 70 hombres que estaban ahí, con autoridad política, militar, religiosa y de toda naturaleza. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos estaban disfrutando lo que significa el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, estar bajo la autoridad y la cobertura de Dios. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, una cosa interesante, que cuando la iglesia, el cristiano, está bajo esa autoridad, va a conocer la falsa autoridad. Algunos cristianos, porque no están en calidad de cristianos, digamos, fieles, sino que en calidad de hijos pródigos, entonces tienen miopía en poder discernir lo que es la autoridad falsa. Y a la autoridad falsa le llaman que es autoridad verdadera. Pero vemos aquí que estos discípulos estaban caminando con el Señor y estaban bajo autoridad y pudieron discernir realmente la falsa autoridad. ¿Cómo? Vamos a ver por lo menos aquí, hermanos, 4 cosas que nos ayudan a entender la falsa autoridad. En primer lugar, el autoritarismo. Ellos le dijeron, no os mandamos. Cuando Jesús había dicho, id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ellos dicen, os mandamos que no predicases en ese nombre. Autoritarismo. ¿Cuántos esposos le han dicho a la esposa, no vas a ir a la iglesia? Y la esposa le dice, sí, mi general. Le voy a poner un ejemplo, y esto es porque yo lo vi. Mi padre no era cristiano. Cuando yo nací, mi madre sí. Mi madre, yo nunca vi a mi madre levantarle la voz, nunca le faltó respeto a mi padre. Me recuerdo que en aquel entonces solo había Radio Progreso. Mi madre a las 5 de la mañana podía la radio, empezaban los mensajes, alabanzas y mensajes. Y mi padre, cuando lo oía, apagaba la radio. Y cuando él se metía al baño, mi madre lo encendía. Cuando salía mi padre del baño, lo apagaba. Y después mi madre lo volvía a poner. Mi papá no le decía nada, pero ahí estaba apagando y encendiendo. La cosa es que después de un tiempo mi papá ya no hizo eso, se quedaba escuchando. ¿Por qué? Porque mi madre sabía que tenía que estar primero sujeta a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje es importante que todas las personas lo escuchen, y en ese caso para todos nosotros como familia. Entonces mi padre después hacía comentarios de las predicaciones, fíjense, mira esto, mira lo demás. Bueno,
Cuando mi madre falleció, yo llego a la casa de mi papá, él ya había aceptado a Cristo. Oiga bien esto, mi madre oró 40 años por mi papá para aceptar a Jesús y aceptó a Jesús. Pero cuando mi madre falleció, yo lo escucho a mi padre en la mañana oyendo la radio, Radio Verdad. Me dijo, hijo, tu mamá me dejó acostumbrado, me dijo. Y todas las mañanas, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana estoy escuchando la radio. Y me decía, ¿cómo me hace falta tu mamá? Y me empezaba a decir cosas, pero ¿por qué? Mi madre, me recuerdo cuando iba a la iglesia, le decía a mi papá, no vayas a la iglesia. Ya vengo, Héctor, porque así se llamaba mi padre, con una voz, no te preocupes, ya voy a regresar. Hubo un tiempo que después mi papá la llevaba y la traía, le iba a dejar a la iglesia, pero no se quedaba en la iglesia. Y la iba a recoger. El punto que quiero decirles es esto: cuando una autoridad está equivocada, no hay que obedecerle. Si alguien está diciendo a usted, no leas la Biblia, usted sígala leyendo. Ay, es que voy a hacer con mi esposo, mi esposo me ha dicho, o yo o tu Dios. Pues dígale Dios. Y cuando tenga dudas, dígale, claro que sí, con gozo, prefiero a Cristo que a este déspota, este dictador, este autoritarismo que hay aquí. Entonces el autoritarismo no es, hermano, oiga bien, no es buena autoridad. El autoritarismo es señal de, ¿qué cosa? De falsa autoridad. Segundo, hermano, la falsa autoridad se opone a Jesús. Dice en este versículo 28, el versículo 28 en la primera parte dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. Fíjense bien, la falsa autoridad se opone a Jesús y al mensaje de Jesús. Usted me va a decir, es que eso solo se dio en aquel entonces. Para que usted conozca esto, hace poco en los Estados Unidos, a través de varios noticieros, y en este caso de CBN, salió una noticia de la prohibición en el ejército de los Estados Unidos que se predicara en el nombre de Jesús. Los capellanes no podían hablar del nombre de Jesús. Ustedes saben que el capellán es importantísimo en el ejército, porque ellos son los consejeros de los soldados cuando hay temor, cuando están en crisis, cuando necesitan también tener seguridad de la vida eterna. Ellos están expuestos a la muerte, ellos están ahí para darles ánimo, en fin, para animarles por las crisis que pasan los soldados y las familias de ellos. Entonces les han prohibido, y entonces vi en esa noticia que uno de los capellanes, que era, si no me recuerdo, coronel, es un soldado, pero a la vez es un teólogo, un predicador, y entonces dijo, si me obligan a que yo no predique en el nombre de Cristo aquí en el ejército, me salgo del ejército. ¿Por qué? Claro, porque tiene que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Le voy a decir una cosa, hermano, cualquier momento puede venir, supuestamente, para que no, hermano, estemos haciéndole sentir mal a otras personas que no creen en Cristo. No podemos callar el nombre de Jesús por agradar al demonio, hermano, porque el diablo no le gusta oír el nombre de Jesús. No podemos agradar a los demás, sino que tenemos que agradar a Dios. O sea que la falsa autoridad, hermano, se opone a Jesús, pero también es cínica. Esa es otra característica. ¿Por qué? Porque le dicen a los discípulos, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pues sí, ellos fueron los que votaron por que lo mataran por medio de los romanos. O sea, ellos fueron los autores intelectuales, pero los materiales fueron los romanos que mataron a Jesús. Entonces, ahora dicen, ustedes nos quieren echar la culpa a nosotros. Hermano, el cinismo es otra característica de la falsa autoridad. Y curiosamente, la palabra cinismo etimológicamente significa conducta de perro. O sea, estamos hablando de personas descaradas de todo en forma grosera. Entonces, cuando usted mira a una persona así, que es grosera, es cínica, es una persona que no admite su responsabilidad y que cínicamente está ofendiendo a otra persona, entonces es porque no tiene autoridad verdadera. En cuarto lugar,
es porque ven a Jesús como un hombre cualquiera. ¿Por qué? Porque le dice, de vuestra doctrina. No, o sea que en otras palabras, el hecho de que algunos quieran ver a Jesús como cualquier otro religioso sobre la faz de la tierra, es porque son personas que no están bajo la autoridad de Dios. Aunque digan que tienen a Dios como autoridad para decir lo que dicen, aunque crean en Dios, pero no están honrando a Dios. La Biblia nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En otras palabras, oye esto, hermanos, que cualquier persona que diga que Dios no se hizo hombre en la persona de Jesús, dice no es de Dios. O sea, aunque diga que está hablando en nombre de Dios, no es de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es un espíritu anticristo el oponerse al milagro de milagros de Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. Por eso adquiere el nombre de Hijo de Dios. Cuando el ángel le dice a la Virgen María, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo formaría el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen. Y la Virgen sustentaría aquella creación de ese cuerpo en el vientre de ella. Ahora, o sea, no hubo intervención humana, sino que fue un milagro de la obra de Dios ahí. Entonces, el que niega esto dice, espíritu de anticristo. Por eso, en los versículos que siguen, por ejemplo, en el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Una persona que está en buena doctrina, oiga bien esto, la persona que está en sana doctrina oye el evangelio con placer, pero dice, y el que no es de Dios no nos oye. O sea, rechaza ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que Dios se hizo hombre para rescatar a la humanidad. El negar a Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso la palabra de Dios también, hermanos, nos dice en este versículo 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Oiga, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué ese título, ese nombre, Hijo de Dios? Porque Dios lo engendró, es decir, Dios creó ese cuerpo en el vientre de la Virgen María sin intervención de carácter humano. Si alguien niega esto, entonces no es de Dios, pero el que lo cree, entonces dice, permanece en él y él en Dios. Si alguien dice por ahí que esto no es cierto, que esto es un paganismo, que no es cierto, es el espíritu del anticristo disfrazado a través de la religiosidad que pueda profesar. Entonces, de ahí que podemos ver aquí, hermanos, que la falsa autoridad no solamente ocupa el autoritarismo, no solo se opone al nombre de Jesús, es cínica, sino que ve a Jesús como cualquier otro ser humano. El peligro de todo esto es que algunos lo están creyendo. Esa falsa autoridad. Hermanos, en los días que estamos viviendo, las noticias que nos llegan nos hablan de un esfuerzo mundial de desarrollar una religión mundial. Vea esto, estamos viendo los problemas de carácter religioso en Siria, en Egipto, en Irak, en muchas partes de la tierra, en África. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a surgir, según lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y 19, un movimiento, el cual se conoce como la Gran Ramera, es decir, el surgimiento de una religión mundial. ¿Por qué? Porque supuestamente esto va a traer paz y seguridad. Entonces las personas que promuevan esto y se unan a esto, lo que están diciendo es que Jesús es como cualquier otro iluminado, que realmente el único iluminado
el único que ilumina es el Espíritu Santo. Y lo van a poner a Cristo como cualquier, digamos, otro personaje del mundo religioso y la Biblia también, a la par de cualquier otro libro. O sea que están, oiga esto, vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Están vendiendo a Cristo, ¿por qué? Para que no exista incomodidad en otras personas. Están vendiendo a Cristo para que ellos puedan obtener los beneficios estatales y también internacionales y tener privilegios que antes no los tenían. Entonces ellos no quieren sufrir persecución por causa de sostener la verdad. Entonces, hermanos, por eso que el estar bajo la autoridad de Dios nos ayuda a discernir la falsa autoridad, pero también nos ayuda a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, nos ayuda a obedecer, porque el que está bajo autoridad, las palabras de Pedro y los apóstoles, dice, es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas palabras de obediencia radican porque están bajo esa autoridad. Entonces vemos en algún momento dado, hermanos, que vamos a tener conflictos entre la autoridad humana y la autoridad de Dios. Y quiero, hermanos, de una manera respetuosa, sin ánimo de traer ninguna polémica. La Biblia dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? La doctrina bíblica no se puede quitar por agradar a nadie. Los principios bíblicos no pueden ser vendidos. En el mundo en el cual estamos viviendo, no solamente aquí en nuestro país, en toda América Latina y en toda la tierra, todos nosotros como ciudadanos ejercemos en la mayoría de los países votos. El voto, le voy a decir esto, hermanos, es para defender los principios bíblicos, no partidos, sea cual sea, de derecha, de izquierda o del centro. Si un partido político se desvía de la doctrina o de los principios bíblicos, yo no le daría mi voto. Le daría mi voto a aquel que apoya los principios de la palabra de Dios. Hoy en día nos es necesario, hermanos, estar bajo la autoridad de Dios para conocer esto. ¿Por qué? Mira esto, hermano. Miren. En México, la semana pasada, multaron a un pastor por no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. En México. Muchos están sufriendo esto también. En algunos países hay pastores que los están metiendo presos por no casar matrimonios homosexuales. Y algunos, para no complicarse la vida, aceptan hacer matrimonios homosexuales. La pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? Esta semana recién pasada en los Estados Unidos, de la Casa Blanca envían una petición a la Corte Suprema para que en los 50 estados se acepte el matrimonio homosexual. Solo 37 estados han aceptado el matrimonio homosexual, pero ahora quieren que sea una ley federal, que sea aceptado por todos. ¿Qué va a pasar? Recuerden, hay un dicho que dice ahí, cuando Estados Unidos le da catarro, América Latina le da neumonía. O sea, las presiones de carácter, digamos, políticas van a venir para que, no solo aquí, hermano, y esto también está sucediendo en Europa, donde han aceptado los matrimonios homosexuales, los préstamos van a estar condicionados a aceptar las leyes que van a tirar a nivel global. ¿Qué va a pasar con El Salvador? Mi pregunta es esta. Si un momento dado viene aquí una ley para aceptar el matrimonio homosexual, y quiero que quede claro esto, de verdad, yo amo a esas personas, lesbianas y homosexuales, a muchos de ellos, Dios nos es testigo, les hemos ayudado.
le hemos extendido la mano, han salido de sus crisis. Pero la ayuda al homosexual no es darle un voto de confianza al engaño que existe en su mente, sino es que vuelvan a la realidad, que el cuerpo que tienen es un cuerpo de hombre, el que es hombre, y el cuerpo de la mujer es mujer. El problema es un problema no solo mental, sino espiritual, que les confunde y creen cosas que no son, porque la ley natural es real. Tiene cuerpo de hombre, entonces eres hombre. No, es que yo soy mujer en cuerpo de hombre, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las leyes lo que están haciendo es darle un voto de confianza a una equivocación. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un momento de una presión para dar préstamos, entonces va a venir en la Asamblea Legislativa que se aprueben los matrimonios homosexuales. Mi pregunta para la iglesia es esta: ¿usted va a votar por un partido que apoya el matrimonio homosexual? Entonces, ¿va a dar usted su confianza, por ejemplo, su voto por alguien que apoya el aborto? ¿Va a dar su voto por un partido que no se predique más en el nombre de Cristo y prohíba la predicación del Evangelio aquí en El Salvador? Entonces, mi pregunta es, ¿a quién estamos nosotros defendiendo? ¿A quién nos debemos? Si usted y yo como hijos de Dios, hermanos, hemos sido rescatados a precio de sangre y no nos pertenecemos, nuestra responsabilidad primaria es con Dios y su palabra. Y Cristo no puede ser negado. No puede haber una iglesia donde Judas gobierne, sino que tiene que ser el Espíritu Santo el que honre y glorifique a Cristo nuestro Salvador. No podemos negar al Señor. La iglesia es, oiga, por eso Jesús dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. Eso es lo que Dios quiere. Y ser testigo es un soldado. Y un soldado pelea hasta ganar. Por eso es menester estar bajo autoridad, porque eso nos dará el respaldo para obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esas palabras que dijeron estos hombres valientes: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hablándoles al Sanedrín, vamos a obedecer a Cristo antes que a todos ustedes. Esas palabras, hermanos, esa determinación es la que ha hecho que el Evangelio llegue hasta nuestros días. Pero le digo una cosa, hermano: no podemos dejar de predicar que Jesús es el único príncipe. Dice el versículo 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, que a vosotros matasteis y colgasteis en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. No podemos vender el mensaje del Evangelio. Jesús es la única autoridad. En otras palabras, Jesús es el único Señor. Hermano, Jesús es el único soberano. Por eso se le conoce aquí como príncipe y es salvador. En él se encuentra la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Este mensaje no se puede vender. Si esto le incomoda a quien le incomode, no se puede vender. Y esto solamente lo va a hacer la iglesia del Señor Jesucristo, que está comprometida con él y va a testificar de sus propias experiencias. Por eso los discípulos dijeron: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. En otras palabras, hemos experimentado a Jesús como príncipe y como salvador, y yo no lo puedo negar. No se puede negar a Cristo, hermano, cueste lo que cueste. Y el Espíritu Santo va a testificar juntamente con el cristiano, porque dice el versículo 32: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo va a testificar con los hijos del Señor. Por eso es importante estar bajo autoridad. Primero, porque vamos a conocer la falsa autoridad. Segundo, porque vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercero, la vida del cristiano depende de Dios y no de los que amenazan. Versículo 33: oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Se da cuenta?
el mensaje del Evangelio no es popular en el corazón de los corazones irredentos. Hermanos, según unas estadísticas, más del 77% de la población del mundo vive en países donde las restricciones para las prácticas religiosas por parte del gobierno son altas o muy altas. Y al menos, dice esta noticia, 100 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos religiosos más perseguidos. Y esto está incrementándose. Hermanos, aunque hayan amenazas de muerte, algunos no entienden esto, quemando Biblias, quemando templos, matando a los cristianos. Pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Pueden destruir el templo, pero la iglesia no es el templo, la iglesia es el corazón del cristiano. Y aunque maten a ese cristiano, hermano, la palabra sigue adelante. No puede quedar presa. La iglesia, hermano, avanza, no importando lo que venga. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que el estar bajo esa autoridad, hermanos, va a depender nuestra vida, va a depender del Señor. Pero también, hermanos, el estar bajo esa autoridad, Dios confirmará a sus hijos delante de sus detractores. Dios, hermanos, va a confirmar. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces, levantándose dice, en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, de los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermano, mire, ve aquí esto. Dios va a usar tarde o temprano a personas para que aboguen por usted. En este caso, a Gamaliel, dentro de esos 70 que estaban en el Sanedrín. Y se dio cuenta que era algo que no se podía detener. Hermano, la iglesia, el mensaje del evangelio no va a poder ser detenido. De ahí que nosotros, hermanos, tenemos que confiar en esa palabra, en esa promesa. Y tengo una pregunta para los adversarios de Jesús. ¿Está usted con Dios o está luchando contra Él? ¿Está usted convencido que está haciendo las cosas como Dios quiere o está luchando contra Él? ¿Cree usted que le va a ganar a Dios? ¿Usted que se opone a que sus hijos conozcan a Cristo? ¿Usted que se está oponiendo a que su hija o su hijo venga a los pies del Señor? ¿Que su esposa o la esposa se opone a que el esposo se acerque a Cristo o toda su familia? Hay esposas que se oponen y persiguen a sus esposos y a sus hijos para que no crean en Cristo, porque dice: en la religión de mis padres vamos a morir, y los están amenazando y están chantajeando. Oiga esto, hermano. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el que se opone a Cristo está ciego y tenemos que tener misericordia y ayudarle, y oremos para que Dios le abra los ojos, pero no tenemos que someternos a todas aquellas cosas que van en contra de la palabra. Tengo una pregunta para la iglesia. ¿Qué hacer cuando la iglesia es perseguida por predicar el evangelio? En primer lugar, enfrentemos con dignidad. Es decir, sienta usted un privilegio sufrir por causa de Cristo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En Mateo capítulo 5, en el versículo 11, el Señor Jesús, hablando acerca de este maravilloso privilegio, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque sufrir por la causa de Cristo
Hermano, eso es una dignidad. Muchos han muerto por causas de muerte, pero usted va a morir, hermano, o va a sufrir por una causa de vida eterna. Siéntase gozoso por eso. Segundo, ¿qué hacer ante una persecución? Verlo como una oportunidad para poder testificar. El Señor Jesús, hablando dentro del marco profético, en Lucas capítulo 21, versículo 12, dice: pero antes de estas cosas os echarán mano, fíjense bien, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Cuando alguien se encuentra en una situación así, véalo como una plataforma preparada para predicar la palabra del Señor. Será oportunidad para testificar a aquellos detractores. Además de eso, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Permitir que Dios respalde con su palabra y su poder. Deje que Dios le defienda de la manera que Él lo quiere hacer. Y en cuarto lugar, hay que contraatacar con un evangelismo agresivo. Vea lo que pasó aquí. Dice aquí la escritura, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En lugar de detenerse, avanzaron aún más. Ahora predicaban en el templo todos los días. Oiga bien esto, en el lugar más peligroso, porque estaban bajo la mirada de los sumos sacerdotes. Ahí estaban ellos predicando. Pero también en las casas, en toda Jerusalén, todos los días, en el templo y por las casas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Plantar más iglesias, levantar más grupos familiares o células de oración en todo lugar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Enviar más misioneros a toda parte de la tierra, porque Cristo está a las puertas y la iglesia necesita seguir avanzando. Déjeme decirle esto, que las persecuciones que se están dando, lo que va a hacer es que va a estar levantando a la iglesia y se va a levantar un evangelismo y un ministerio misionero como nunca antes en la historia. Debemos de estar nosotros preparados para ellos. Pero un día el Señor dirá: aquellos que sufran por causa del evangelio, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No te detengas ante los vientos de persecución. En la India, más o menos unos 250 años atrás, llegaron unos misioneros entre los primeros que conocieron a Cristo en una aldea al noroeste de ese país. Una familia aceptó a Cristo, fueron cambiados, transformados. Este hombre compuso un himno. El jefe de la aldea se dio cuenta que él y su familia habían aceptado a Cristo. Lo llevaron a la plaza pública y le dijeron a este hombre: ¿es cierto que tú y tu familia han conocido a Cristo? Si eso es así, te vamos a matar, pero te vamos a dar una oportunidad, que te retractes de esa fe. En ese momento él se acordó del himno que él había compuesto, que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En ese momento le llevan a sus hijos, le dice: niega a Jesús, los vamos a matar. Y los mataron. Y luego le dice: ¿está dispuesto a negar? Y él siguió cantando esta estrofa que dice:
Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a sus hijos, a su esposa, pero ahora le dicen: si no niegas a Jesús, te matamos a ti. Y él canta la tercera estrofa que dice: la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo mataron. Años después, el jefe de la tribu aceptó a Jesús y toda la aldea. Y ellos recordaban ese himno que él cantó. Y fue uno de los himnos, y es uno de los himnos más cantados en toda la tierra. Yo les hago un desafío en el nombre de Jesús. Hermanos, ha llegado la hora en que la iglesia tiene que estar firme. Mi pregunta es: ¿vamos a claudicar? ¿Vamos a negar la fe? ¿O podemos decir: he decidido seguir a Cristo? Si usted está determinado a decirle: Señor, mire, oiga esto, aunque usted esté en una cárcel financiera, una cárcel con un problema de salud serio, usted dice: yo seguiré. Aunque ya no tenga voz para predicar, seguiré. Aunque ya no me pueda movilizar, yo seguiré predicando. Me recuerdo en una de las calles peatonales en la ciudad de Hildesheim, en Alemania, vi a un hombre en silla de ruedas, paralítico de ambas piernas, predicando. Un problema de salud no tiene que detener la predicación. Un problema de matrimonio tampoco. Una ley que prohíba la predicación no tiene que detener nada. Si usted está dispuesto a avanzar y decir: a pesar de todo, yo seguiré, entonces póngase de pie. Si usted está determinado a ser un soldado de Cristo, entonces cante y diga: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Recibe, oh Dios, esta ofrenda de sacrificio vivo a ti, Jesús.
Recibe esta ofrenda, Padre. Nuestra alma, espíritu y cuerpo para ti, Jesús. Aleluya, Señor. Padre, capacítanos. Oh, tu palabra tiene que correr. Nadie la va a poder detener. Ni la muerte ni la vida. Ni el infierno ni el diablo. Ni nada, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación que el que cree. Señor, gracias. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te doy las gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor. Bendiga su santo nombre. Dele alabanzas a Cristo. Jesús, bendito seas pues, pastor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria. Aleluya, Jesús. Recibe alabanza y gloria. A ti sea la alabanza, Jesús. A ti. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A la boda del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gloria a ti, Señor, a tu nombre sea la gloria, Padre mío. Te adoramos, Jesús. Jesús, te damos gracias. Tu nombre es poder, Señor. Tu palabra tiene que correr, Señor. Es la única, el único mensaje de vida. Es lo único que puede transformar, Señor. No hay otro mensaje como el Evangelio. Padre mío, que cada uno podamos predicar todos los días, Señor. Padre, queremos predicar la palabra en este país, a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que Dios los guarde.